Mateo capítulo 13, verso 44, quiero leer en esta noche. Mateo capítulo 13, verso 44. Es un texto que me tiene atrapado hace varios meses y, siendo sincero, hoy me levanté muy temprano a leer y necesitaba encontrar la palabra que el Señor quería para nosotros en esta noche y no la encontré. Entonces me fui a trabajar tranquilo y dije, el Señor me la dará. Pero sí tengo que confesar que dentro mío estaba todavía este versículo y hace mucho tiempo que está trabajando en mi corazón, sobre todo cuando oro por ustedes, cuando oro por la iglesia en Chivilcoy. Este texto es como un martillo en mi corazón y en mi espíritu. Y nada, estaba en el transcurrir de las horas del día, seguía pensando en este texto y llegaba a casa y tenía que hacer unas cosas y las suspendí porque digo, bueno, vamos a tener que ir con esto. Y quiero compartir algunas cosas que pude seguir viendo. Son detalles. No significa que no lo hayamos leído, porque es un texto súper corto y ya esta la tercera vez que hablo sobre este texto y parece que uno no tiene más nada para sacar de acá. Digo, ¿qué más puedo aprender de este versículo más que lo que dice la Biblia? Y como la buena teología nos enseña, la Biblia interpreta la Biblia y más que esto no hay. Pero si meditamos y nos ponemos a pensar, hay cosas que el Señor quiere hablarnos y yo estoy abierto en esta noche. Estoy expectante por lo que el Señor quiera hablar con nosotros. Dice Mateo 13, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, la cual es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, destinada a penetrar, a partir el alma y el espíritu, hasta partir los tuétanos y las coyunturas, para discernir las intenciones del corazón. Y yo te pido que hoy, mientras predicamos tu palabra, ella sea la que ponga en tela de juicio lo que hay en el corazón. Te pido por un ámbito de luz, un ámbito de revelación, un ámbito en donde podamos disfrutar la luz que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos entender realmente aquello que es necesario entender en esta estación para ser una iglesia gloriosa y resplandeciente. Padre, somos buena tierra y estamos con un corazón abierto para recibir tu palabra. Yo te ruego que abras el corazón para que al ingresar tu palabra ella produzca el fruto que vos tantos estás esperando recibir de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Amén. Ustedes saben que Jesús utilizó muchísimas parábolas para, de alguna manera, procurar explicarse o darse a entender, en este caso, cómo es el reino de los cielos. Y de alguna manera las parábolas, y esta que estamos leyendo en particular, describe el proceso que un pecador tiene desde el momento que se convierte hasta llegar y vivir el reino de los cielos. Es el proceso. Las parábolas procuran explicar, procuran describir, y aquí vale la aclaración, no definir. Hoy escuchamos muchas definiciones acerca de todos los asuntos que el Señor trata, pero Jesús utilizó parábolas para describirlo al reino de los cielos, no para definirlo, sino para describirlo. Es como, es semejante, se parece a. Entonces encontramos descripciones. Entonces describe esto, cómo el pecador es convertido
y cómo llega a experimentar el reino de los cielos. En ninguna de las parábolas Jesús define el reino de los cielos, sino que se encarga justamente de describirla. Por lo tanto, es importante detenernos en los detalles que acá están explícitos, están marcados por Jesús, y cada detalle a mi corazón terminan siendo verdades a las cuales soy expuesto, pero esas verdades terminan exponiendo mi corazón también. No sé si me explico, creo que sí. Yo soy expuesto a las verdades del reino de los cielos, pero esas verdades terminan exponiendo lo que hay en mi corazón. Nos terminan de exponer cómo está el estado de la salvación en mi corazón, cómo está el gobierno de Dios, si realmente Dios gobierna nuestros corazones. Y este proceso que Jesús describe en esta parábola, que la venimos leyendo por mucho tiempo, yo al menos puedo ver que se describe en dos etapas importantes. La primera etapa es aquel hombre que descubre el tesoro. La primera etapa es el hombre descubre el tesoro. Descubre un tesoro que siempre estuvo en el mismo lugar, no cambió de lugar, siempre estuvo en el mismo campo, siempre estuvo enterrado en ese lugar, no había sido mudado. Pero hasta ese momento de ser descubierto, el hombre que lo encuentra, hasta ese momento vivía en su propia vida. Vivía cómodo, se puede decir, vivía tranquilo, tenía sus valores, porque más adelante lo explica que tuvo que vender lo que tenía, así que estaba seguro, tenía una vida llena de seguridad. Podemos decir que de esa manera se encuentra el hombre pecador, tranquilo, seguro, en la tranquilidad y la paz o el valor que el mundo y la cultura nos ofrece todo el tiempo. Sin embargo, todo eso le estaba impidiendo acceder al verdadero tesoro. La comodidad, el brillo del mundo, los placeres, el camino ancho le impedían realmente encontrar el tesoro. Sin embargo, hay un momento en que este hombre no lo detalla, pero lo deja entre líneas, tiene que averiguar cuánto vale el campo, porque si va y él entiende que tiene que venderlo todo para ir a comprar, él ya tenía un valor. Y llega el momento en que él tiene que preguntar cuánto cuesta el campo, qué precio tiene el campo. Y cuando recibe el valor del campo, él se da cuenta que el precio del campo vale todo lo que él tiene. Él saca una conclusión en su interior de que para poder adquirir eso, tiene que vender todo lo que tiene. No solo sus tierras, sus posesiones, debe tener seguramente algunas comodidades, cosas dentro de su hogar, joyas, tesoros que él había acumulado en su casa, debería venderlo. Esta es la primera etapa de este proceso. La segunda etapa que encuentro es lo que todos sabemos, que él termina comprando aquel campo. La Biblia no me dice, Jesús no relata que pidió rebajas, tampoco se escucha ningún tipo de negociación como diciendo, bueno, a ver, evaluemos un poquitito, a ver si me haces un mejor precio. No, como acá decimos en Argentina, no hubo ningún tipo de regateo, ¿sí? No fue a negociar nada, sino que acepta el valor, va y lo compra. Entonces, solo que al conocer el precio de este terreno, él va inmediatamente, dice, vende todo lo que tiene porque le era necesario obtenerlo de manera inmediata, porque él había encontrado algo que superaría por muchísimo todo lo que él tenía. Y quiero remarcar esto una vez más. El tesoro siempre estuvo allí. Sin embargo, para él nunca había estado allí hasta ese momento. Imagino que pasaría por ese lugar, imagino que conocería el campo, imagino que pasaría y sería un campo que pasaba por desapercibido porque no le encontraba ninguna belleza, ningún atractivo, nada era seductor de ese campo, pero lo terminó seduciendo lo que estaba escondido en el campo y no el campo en sí mismo. El brillo de este mundo había cegado los ojos para que durante todo el tiempo que esté pasando por allí, solo ese día él pueda ver lo que estaba escondido. Y así entiendo que sucede
con el Evangelio. El Evangelio llega a estar encubierto, pero hay un día en que podemos encontrar este valor preciado que es el Evangelio. El Evangelio, mientras que una generación permanezca muerta en sus delitos, en sus pecados, mientras que una generación permanezca en una posición de vivir para sus placeres, vivir para sus propósitos, llevar adelante sus propias voluntades, eso es lo que termina produciendo la ceguera para que no pueda ver el tesoro que realmente se esconde en el campo, se esconde en Cristo Jesús. ¿Y qué encuentro? Me encuentro que el tope o el límite o la frustración o el estorbo que tenemos en el camino es la incredulidad. Porque la incredulidad termina siendo la llave que Satanás obtiene para comenzar a cegar a esta generación. Y sería bueno que nos preguntemos ¿cómo es que esta generación llega a estar ciega? ¿Por qué durante tanto tiempo, conociendo de Jesús, siendo que lo tenemos enfrente, no podemos encontrar en Él el tesoro que necesitamos? Y la respuesta es la ceguera. La ceguera que produce Satanás en los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esa ceguera termina produciendo un entendimiento oscuro, un entendimiento entenebrecido. Podés pasar toda tu vida delante del campo sin ver el valor que tiene. Podemos pasar toda nuestra vida en el ámbito del cristianismo, podemos pasar toda nuestra vida oyendo las palabras de las Escrituras, oyendo predicaciones, leyendo libros, teniendo pensamientos, escribiendo meditaciones importantes tocante a la Biblia. Podemos pasarnos toda una vida haciendo esas cosas y sin embargo, sin descubrir el tesoro. Y eso es por causa de la incredulidad. Miren lo que dice, y vamos a observarlo a Pablo como lo explica en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 2 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quiénes cegó? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿qué? Como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A ver, yo encuentro un paralelismo claro entre la parábola que Jesús está contando y entre lo que Pablo está explicando. ¿El evangelio puede estar encubierto? Sí. ¿El evangelio puede estar tapado? Sí. ¿Puede estar escondido? Sí. ¿Pero para quiénes? Dice Pablo. ¿Está encubierto? Dice para los que hoy se están perdiendo. Una perdición que en realidad no tiene sabor a perdición, porque el que se pierde no sabe que se está perdiendo. El que se pierde no sabe, no tiene el sabor de la perdición, no está lamentándose que se está perdiendo bajo los parámetros claramente humanos, terrenales. Pero la semilla de incredulidad está actuando dentro de ese corazón. Y esa incredulidad es lo que a Satanás le da la legalidad para terminar cegando los ojos, terminar dándole una ceguera especial para que cuando llegue la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo, no resplandezca en su corazón.
La incredulidad. Yo quiero que hoy nos enfoquemos en esto. La incredulidad. Ser un incrédulo es mucho más que no aceptar un credo. La incredulidad no tiene que ver tan solo con no creer, sino que la incredulidad es no ver. Y creer es comenzar a ver. Y ese es el título del mensaje en esta noche. Creer es comenzar a ver. Hasta que no podamos ver, nuestras creencias quizás son superfluas. Nuestras creencias pueden ser dogmáticas, pueden ser creencias doctrinales. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo creo todo lo que dice la Biblia. Sí, cuando voy al Antiguo Testamento, cuando voy al Pentateuco, cuando leo a Moisés, cuando veo que Dios abrió el Mar Rojo, sí creo que Dios pudo haberlo hecho. Son creencias doctrinales, dogmáticas, creencias escriturales. La pregunta es si has visto esto aquí dentro. Si yo lo estoy entendiendo, no entendiendo, entendiendo. Tenemos mucho entendimiento y poco entendimiento. Tenemos mucho entendimiento cognitivo, pero poco entendimiento en el corazón, porque el entendimiento del corazón es solo para los creyentes, aquellos a los cuales la luz del Evangelio le ha resplandecido en el corazón. Nuestra oración es por luz. Nuestra oración es por luz. Y si juntos nos ponemos de acuerdo para tener esta oración como familia y como comunidad, Señor, necesitamos luz. Señor, necesitamos que abras nuestros corazones, que nuestros corazones sean movidos y que nuestros corazones sean convencidos por el Espíritu Santo. Que el Evangelio no nos llegue solamente con palabras, sino que el Evangelio actúe como lo que es, poder de Dios para todo aquel que cree. Que me encuentro con dolor en mi corazón, con una generación incrédula, que han creído dogmáticamente, y ese creído hay que colocarlo en comillas, porque no es el creer que las Escrituras me hablan, es el creer del mundo, es creer que la lluvia moja, es creer cosas terrenales, superfluas. Esta tiene que ser nuestra oración. Ingresar a una estación de verdadera luz en el Señor. Señor, no queremos entender cosas en nuestro intelecto, cognitivamente. Necesitamos que alumbre nuestros corazones. Amada iglesia, creer no es una disposición intelectual. Creer es encontrar, creer tampoco es encontrar, ni tampoco es adherir a un credo, a una palabra o a una religión. Uno cree cuando comienza a verse tal cual Dios nos ve. Es el principio del creer en Él. Comenzar a verme como Dios me está viendo, comenzando por ver el pecado y el vivir, el modo de vida que estamos llevando. ¿Cómo sé que realmente estoy creyendo en Cristo Jesús? Porque estoy comenzando a ver todas las miserias que tengo acá adentro, porque la luz en donde primero resplandece es en el corazón, no aquí. Creer comienza cuando comienzo a ver lo que Dios ve. Quizás comienzo a ver delitos, quizás comienzo a ver pecados, quizás comienzo a ver aquello que todavía vive y se anidó en mi corazón. Creer es tener la capacidad de detectar las pequeñas moscas que pueden echar a perder el perfume. Eso es creer. Creer no es estar en un ámbito de... Y perdón la expresión que voy a tener, pero no encuentro otra. Creer no es estar en un ámbito de sensaciones
intelectuales donde estamos, wow, qué tremendo, nunca lo había escuchado, nunca los escuché decirlo de esa manera, ahora sí que lo entiendo. ¿Lo entendió? ¿No lo entendió? ¿Y cómo sabes eso, que lo entendió y no lo entendió? Mira su modo de vivir. Observa sus decisiones. Mira cómo está su matrimonio. Observa cómo él cuida de su esposa. Observa a esta mujer, cómo honra y cuida a su esposo, cómo se mantienen en sujeción. Mira su familia, no es perfecta, pero no están dormidos ante cualquier cosa. Ellos saben que eso no es de Dios y tratan de corregirlo en la vida del Espíritu. Comenzamos a creer cuando descubrimos que la vida que vivimos es miseria y perdición. Creemos cuando todo lo que nos rodea y lo que amamos de este mundo pierde su valor. Eso es creer. Ese es el creer. No es el creer, es el creer. Cuando acá adentro yo sé que todo lo que se me ofrece afuera no tiene ni punto de comparación con aquel propósito al cual Dios me llamó. No tiene atractivo. Cuando me encuentro frente a lo que es normal hacer un viernes a la noche, cuando me encuentro lo que es normal hacer en un tiempo de ocio, y me doy cuenta, cuando mi corazón es alumbrado por la luz que resplandece del Evangelio, me doy cuenta que no a esto tampoco. Esto no pesa más en mi vida. No significa que nunca más, pero esto no puede gobernar mi vida. Creemos en Él cuando mi escala de valores es trastornada por la luz que ha resplandecido aquí, en mi corazón. Creemos cuando la luz de Dios llega a nosotros y comenzamos a ver que la vida de Cristo y su propósito son mayores que los míos. Creemos cuando puedo entender que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los míos y me rindo aunque no los conozca. ¿Cuándo fue la última vez que te rendiste? Que nos rendimos, me incluyo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos rendido ante algo que no conocemos? ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos rendido ante un camino que no conocemos, pero sabemos que el camino del Señor es más alto? Mis hermanos, la llave que abre la puerta para que esta luz resplandezca siempre está del lado de adentro del corazón. Del lado de adentro. Y esa llave es creer. Cree. Tan solo cree. Porque al que cree, todo le es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, y pido a Dios que nadie en esta noche vulgarice la palabra creer, que no tomemos a la ligera la palabra creer en Cristo Jesús. Creer, creerle, creer, confiar en sus palabras es lo que hace que las obras de Satanás no se perpetúen. Creer es el principio para que la ceguera no se eternalice en nuestros corazones, sino que creer es el principio para que la luz del Evangelio irrumpa en el corazón. Por este motivo, por incredulidad, podemos dejar a Cristo afuera de nuestras reuniones e incluso dejar a Cristo Jesús afuera de nuestra vida cristiana. Porque se puede ser cristiano sin Cristo. Lo vemos todo el tiempo. Tengo que confesar delante de ustedes que he sido un cristiano
sin Cristo. Con dolor en mi corazón, fui un cristiano al cual Cristo no gobernaba en el corazón. Y el ejemplo que tenemos es la iglesia de la Odisea, quienes dejando de ver, porque ellos se creían que eran ricos, bienaventurados, que tenían las mejores ropas, el mejor colirio, Él les termina reprendiendo, diciendo: ustedes están ciegos, pobres, desventurados y desnudos. Y el consejo que Jesús le da es: compra colirio para que puedas ver, porque por causa de tu ceguera a mí me has dejado afuera. Por no ver, tu ceguera me dejó del lado de afuera. Laodicenses, ustedes están viviendo un cristianismo sin mí. Ustedes están llevando adelante actividades que son cristianas, predican cosas que hablan de mí, me cantan a mí, se reúnen por mí, pero yo quedo afuera. Así que yo quiero que sepas, iglesia de la Odisea, que yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo voy a entrar. Porque el Evangelio es el ingreso de un reino al corazón. ¿Qué es el Evangelio? Es que me di cuenta que mi corazón estaba encerrado en su propia fiesta, encerrado en mis propios propósitos, deseos, búsquedas, pasiones, amando más este mundo que lo que Dios me estaba proponiendo, solo que era imposible abrirle la puerta a alguien que en su apariencia no es atractivo. Y fue nuestra meditación en la semana con Vicky. Lo vimos en el antiguo pacto, tipo y sombra en el tabernáculo que estaba cubierto con piel de tejón. ¿Qué tenía de atractivo esa caja? Nada. Lo vemos en la profecía de Isaías. Creció en su presencia como vástago tierno. Estoy leyendo otra vez el texto que Vicky compartió en la introducción. No lo busque. Esto está en Isaías, si lo quiere anotar, 53. Como raíz de tierra seca. Y escuche, por favor, no había en él belleza ni majestad alguna. ¿Cómo? Si él es la majestad. ¿Cómo está diciendo que no había majestad? Porque no era la majestad que la gente estaba acostumbrada a ver. No era la belleza que la gente estaba acostumbrada a ver. ¿Cómo era su aspecto? Isaías lo profetiza de esta manera. Su aspecto no era atractivo. Humanamente, la palabra del Evangelio no es atractiva, porque le pone fin a nuestra vida. El Evangelio atenta contra nuestros deseos, atenta contra nuestros placeres. El Evangelio expone nuestros delitos y pecados. Nos da la solución, pero primero lo expone. Lo expone para arrepentimiento, no para condenarnos, para arrepentimiento. Y esta es la gran confusión. No, porque hay que verse ya perdonado, porque sí, perdonado, quiero que te veas, por favor, porque en vana no fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas cambiar tu manera de pensar y de ver la vida. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse no significa sentir condena. Arrepentirse significa: tengo la necesidad de comenzar a ver mi vida desde una perspectiva diferente.
Eso es arrepentimiento. Necesito ser mudado en mi manera de ver, de pensar, de cranear la vida. Creer produce arrepentimiento de obras muertas. ¿Cómo sé que empiezo a creer en Él? Porque estoy descubriendo que las obras que ayer eran obras vivas en mi corazón, delante de su presencia, están muertas. ¿Cómo sé que estoy creyendo? ¿Cómo sé que mi confianza está comenzando a ser puesta y colocada en el Señor? Sencillamente porque en mi corazón Dios, al alumbrar, al resplandecer, me muestra que las obras que estoy llevando, aunque tengan nombre de piedad, son muertas en sí mismas. Es un cambio, como dije, en la manera de pensar, y ese cambio produce una alteración en nuestra escala de valores, porque es allí, en ese punto, que el Evangelio se vuelve una locura para el que no cree. Pero para el que cree, es poder de Dios. Sencillamente porque un creyente, y un creyente, ¿qué es un creyente? Una persona alcanzada por la iluminación de Dios en su interior. Ese es un creyente. Un creyente comienza a tomar decisiones que en su antigua vida jamás hubiese tomado. El creer es lo que nos abre paso para servir a Dios. El reino de los cielos se parece a un tesoro que estuvo escondido por mucho tiempo, hasta que aquel hombre que no veía atractivo en ese campo, que no veía nada que lo seduzca, tipo y sombra de Cristo, que no había majestad, que no había nada, no valía ni un céntimo ese campo, descubre el tesoro, lo esconde, va, vende todo lo que tiene, vuelve y compra ese campo, porque eso es arrepentimiento. Haber dicho: ¿por qué compré tantas estas cosas en mi vida si no me sirven para nada? No, lo voy a vender todo, voy a comprar ese campo. Pero ¿estás seguro que ese campo, mira que ese campo no se puede sembrar, está lleno de roca? Ese campo abandonaron porque no es fértil, no tiene nada de bueno. Vas a hacer un mal negocio, se va a meter hasta acá. Ay, mira lo que va a hacer. Tranquilo, porque para el que se pierde es locura. Mis amados hermanos, nuestra vida siempre será transversal a la cultura presente. Siempre. No pretendas vivir como vive tu compañero, tu compañera. No pretendas vivir como vive el mundo. No pretendamos vivir como viven otros. No quiero vivir como viven otros. He encontrado un tesoro que me va a llevar a vivir en un campo que no tiene atractivo, pero yo sé lo que hay dentro. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras, ¿qué dice? De obras, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Si no hemos visto todavía las obras muertas del corazón, no puedo servir a Dios. Puedes servir dentro de una institución cristiana, en un auditorio, en una iglesia llamada Ministerio Vida Nueva. Puedes servir. Pero servirle a Dios, tienes que haberte arrepentido de tus obras muertas. Serle útil a Dios, no serle útil al pastor. No, pues yo soy de fierro y yo me puse la camiseta de la iglesia. Póngase la camiseta de la iglesia, hay que ver si usted tiene la camiseta del reino. No, pues yo estoy a capa y espada al lado del apóstol, no me suelto, pues yo le soy fiel. Vamos a ver si algún día se abren las puertas de los cielos para recibirte. ¿O no será que algún día escucharemos esa voz que diga: hiciste esto, aquello, lo otro, defendiste a capa de espada, te pusiste la camiseta, defendiste esto, aquello, lo otro, muy bien, yo no te conozco?
Si la sangre de un macho cabrío tenía el poder para limpiar a todo el pueblo de Dios de sus pecados, cuanto más la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario hoy tiene el poder para limpiarnos a nosotros de las obras muertas. Y esa sangre está actuando en nuestros corazones, diciéndonos: no estás condenado, pero tienes que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos de esas obras muertas. Si tan solo pudiésemos viajar por unos minutos a la misión que tuvo Pablo y Silas, cuando fueron encomendados para este viaje misionero. Salen y mientras iban recorriendo, Pablo le fue impedido, dice, entrar a Bitinia. El Espíritu le impidió que ingrese. Y mientras estaban de viaje, imagínense por un instante la intriga, la incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos en el viaje. ¿Y ahora qué? Tiene una visión y en esa visión ve a un hombre macedonio que le decía: ven, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y llega al puerto de Neápolis, pero no se queda allí, sino que comienza a caminar y fue dirigido por el Espíritu a una colonia romana llamada Filipos. Y sin saber qué hacer en Filipos, dice: bueno, vayamos a la orilla del río. Me enteré que por allá hacen algunas reuniones, se juntan algunas personas, vamos al río. Y cuando llega al río se encuentra con unas mujeres y entre esas mujeres estaba Lidia. Y fue allí que por medio de la obra del Espíritu Santo, ellos comenzaron a colaborar con lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo. Hechos capítulo 16, mire este detalle por favor. Verso 13 al 15. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y pongan atención a este detalle. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y fíjese lo que dice Lucas: y nos obligó a quedarnos. Tenía carácter Lidia. La visita de Pablo y de Silas a Filipos produjo un alboroto muy grande. Estos eran los que trastornaban el mundo entero. Así que llegaron a Filipos y, para variar, también se produjo una revuelta de aquella. Siempre estaban los judíos celosos, así que comenzaron a acusarlos, los encarcelaron, pero antes de encarcelarlos, por las dudas, para que estén calmados, vamos a azotarlos para que estén calladitos ahí. Sin embargo, azotados, golpeados y encarcelados y atados con cepos, dice que comenzaron a cantar a medianoche y las puertas se abren, los cepos se rompen y el carcelero, a punto de quitarse la vida, escucha el mensaje de Pablo diciendo, Hechos 16, 28 al 34. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
acto seguido, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Creer. Creer. El creer es la llave que necesitamos para que la luz resplandezca en nuestros corazones. El Evangelio no es una cuestión de convicciones personales o de que yo trate de convencerte humanamente. El Evangelio no es el resultado de las palabras, sino del creer en su palabra. El Evangelio no es el resultado de reuniones. El Evangelio no es el resultado de nada de lo que nosotros los hombres podamos hacer. El Evangelio no es el resultado de una charla, de una consejería. El resultado del Evangelio se produce en corazones que dicen, creo. Y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿Saben por qué? Porque lo que trae gozo y paz es creer. Felicidad, tranquilidad, todas esas cosas pasajeras y efímeras que el mundo te ofrece, siempre las vas a tener afuera. Pero paz y gozo solo es el fruto de creer. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Abundaremos en esperanza cuando podamos creer por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Si esta obra no la hace el Espíritu Santo, no la hace nadie. Si el Espíritu Santo no abre nuestros corazones, recibiremos palabras, pero no palabra. Y cuando recibimos palabras, pero no palabra, entendemos, pero no entendemos. Creemos, pero nunca creemos. ¿Se entiende? Queda todo en un plano cognitivo. Conocemos la Biblia, creemos en las historias, nos acercamos, creemos en las doctrinas, en las escrituras. Todo queda acá en un plano de wow, qué tremendo lo que dijo, wow, qué canción, me estremeció, se me puso la piel de gallina. Bárbaro, todo eso es lindo. La pregunta es, si crees en Jesús, si tu corazón se abre a la palabra para que dé vida y luz. Los fariseos tenían este problema. Ustedes se acercan a las Escrituras, pues se piensan que leyendo y leyendo ustedes van a encontrar la vida. Pero yo que soy la vida me están rechazando. Nosotros solemos rechazarlo a Él con nuestras decisiones. Cuando la palabra no entra. Prediquemos, hagamos reuniones, hagamos ayuno y oración. Si tu corazón se cierra al Señor, nada de lo que el Evangelio tiene será efectivo. Después de todo lo que pasó en Filipo, como si fuese poco, de la caña terrible que tenían encima, golpeados, lastimados, no dijeron, bueno, levantemos el pie del acelerador, Silas, vamos a ver si nos recuperamos un poquito, nos fortalecemos en el espíritu también, vamos a que se calmen las aguas. ¿Qué que se calmen las aguas? Se fueron a Tesalónica. Se fueron a Tesalónica y para variar también se armó un disturbio. De hecho, lean toda la carta a Tesalónica, a los tesalonicenses, y Pablo habla de las persecuciones, lo difícil que fue llegar a ellos. Y no bajaron ningún cambio. Pero llega a Tesalónica una iglesia verdadera, una iglesia que estaba comenzando a producir un fruto por causa de tan poquitas semanas que Pablo estuvo con ellos. Mire, 1 Tesalonicenses 1, versos 5 al 10. Pero nuestro evangelio, y ponga atención por favor porque aquí hay detalles extraordinarios. Nuestro evangelio
no llegó a vosotros en palabras solamente. Yo no estoy bastardeando las palabras. Pero si las palabras carecen de la palabra, entonces las palabras nunca son suficientes. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, ¿en qué llegó? En poder, en el Espíritu Santo y en plena, ¿qué? Certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, el ambiente estaba caldeado, las cosas no estaban buenas. Era una buena opción para decir, vamos a esperar que se bajen las aguas. ¿Qué que se bajen las aguas? Anda a frenarlo a Pablo y a Silas. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren, nunca vi que nadie le haya cerrado la boca a Pablo. Los tesalonicenses le dijeron, Pablo, no hables más. Han predicado. La fe de ustedes es tan genuina, el cambio del evangelio es tan real en ustedes, que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La vida de ustedes está propagando el evangelio. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Qué dice? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. La palabra de Dios había llegado a Tesalónica. No solamente con palabras, sino que había llegado con poder. Había llegado en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Ellos habían recibido la palabra. Como dice en el capítulo 2, versículo 13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La pregunta que nos venimos haciendo durante todo este tiempo, y es nuestra carga, siempre lo hablamos con Vicky, lo hablamos con los hermanos en Bragado, lo hablo con mis amigos. ¿Por qué no se ve el fruto del evangelio en la vida de las personas? ¿Por qué la vida de muchos sigue siendo la misma de siempre? Sencillamente, porque quizás en algunas ocasiones, cuando se presentan en lugares parecidos a estos, escuchan al hombre y no reciben la palabra, que es en verdad palabra de Dios, la cual, escuche, actúa en ustedes. ¿Quiénes? Los creyentes. Porque si crees, ves la gloria de Dios. Pero si no crees, no la ves. Si crees. ¿Cómo puedo hacer para dejar una vida de pecado? ¿Cómo puedo hacer para dejar la vida del mundo que tanto me atrae y me seduce? ¿Cómo puedo hacer para dejar de practicar el pecado? Cree. Aférrate a las palabras del Señor. Aférrate a la palabra y a la oración. Porque si crees en tu corazón y confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, entonces
serás salvo. ¿Cuál es el secreto del Evangelio? No, porque me tengo que ir a aquel congreso, porque ese congreso van a hablar sobre la verdad del Evangelio supergaláctico. Nuevo curso, evangelización cultural. ¡Wow! Nueva escuela profética. Muchas escuelas que te preparan supuestamente para ser profeta, escuelas que te preparan para ser evangelista, la otra que te prepara para las misiones, toda escuela, son negocios para beneficiar a unos pocos, pero que no bendicen a las personas. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una generación que tiene el corazón entenebrecido. ¿Por qué? Porque se capacitan, pero la luz nunca les resplandece. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Porque creen en sus propios proyectos, porque creen en sus propios planes, porque creen en su ministerio, por eso hacen el curso. Pero no creen en la obra del ministerio en la cual ellos tienen que colaborar. No, creen en su ministerio, es el ego. Ahora sí que mi ministerio va a estar más fortalecido, ahora sí que voy a estar más robusto, porque necesito comprender, tengo que invertir en las capacitaciones. Necesitamos volver nuestros corazones al Señor. Me lo enseña la Biblia. Yo no lo encontré. ¿Le puedo dejar una tarea en su casa? ¿Puedo? Bien. Yo quiero que lean la carta de los Tesalonicenses y que traten de encontrar cuál fue la capacitación especial que hizo Pablo, Silas y Timoteo. Quiero que busquen cuál fue el curso de evangelización mundial y de misiones transculturales que hicieron los tesalonicenses. Yo al menos lo único que encontré fue a Pablos, Silvanos y Timoteo. El Silvano de la carta de Tesalonicenses de Silas. Yo lo que encuentro que cuando se dispusieron a escribirle esta carta le dijeron, estaban atónitos, perplejos, no asombrados, pero perplejos frente a ¿qué está pasando acá? Si no hay que viajar tanto para allá, porque los tesalonicenses ya se predicaron 800 kilómetros la redonda. Pero Pablo, ¿vos le mandaste el link para la clase de Zoom que teníamos de evangelizaciones mundiales? No. ¿Y cómo? Porque cuando recibieron la palabra, ustedes la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Y cuando tú recibes la palabra como palabra de Dios, esa palabra actúa en los que creen, no en los que no creen. Si hay algún fruto que falta en completarse en nosotros, es incredulidad. Pero no es porque la palabra no tenga poder en sí misma. Es porque cuando la escucho, estoy escuchando a David y no al Señor. Cuando la escucho, estoy escuchando a Ricardo, no al Señor. Cuando escucho, estoy escuchando a Julián, no estoy tomándolo como palabra del Señor. ¿Y cómo sé? ¿Cómo puedo darme cuenta que tomo las cosas como del Señor y no como de hombre? ¿Cómo es tu comportamiento cuando escuchas la palabra? Lo primero que yo siempre me evalúo a mí mismo. ¿Cuál es nuestro comportamiento, nuestra actitud frente a la palabra? ¿Qué estoy escuchando? ¿Estoy atento? ¿Me resbala? ¿La cuestiono? Sí tienes que ser noble como los de Berea, que escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo le decía no le estaba diciendo un bolazo, pero no, es así. La recibían. El creer es lo que produce el actuar de la palabra de Dios en el interior del hombre. Y es allí que en la palabra, como lo dice Juan en su evangelio, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Creo que hay ámbitos de luz. Creo. Pero ¿de qué sirve estar en un ámbito de luz sin tener un ámbito de luz?
Hermanos, yo estuve en ámbitos de luz, en tinieblas. Porque amaba más mis placeres, porque amaba más mis cosas. Trataba de hacerme un bricolage con las palabras para ver qué cosa me servía a mi ministerio, qué cosa me podía sumar a mí. No porque me quedó esa palabra, fue para mí. Después el otro, no, recibe, guarda, almacénalo, llévalo a casa. En una era donde no había grabaciones, donde no sé cómo harían para volver a escuchar, no volvían a escuchar el mensaje. Pero la palabra del Señor es la única que permanece para siempre. ¿Sabe lo que necesitas anotar? Lo que es del hombre, pero lo de Dios permanece para siempre. He descubierto eso. Ahora no hay que tomar más apunte. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Utiliza eso como ayuda a memoria, porque quizás en otro momento te des cuenta que eso era del Señor. Y otra vez se menciona el servicio. ¿Qué pasó con los tesalonicenses al recibir la palabra? Ellos tuvieron luz. Dijeron, no, la vida que nosotros tenemos es una vida miserable, llena de pecado, llena de idolatría. Yo no puedo seguir viviendo así. No me importa nada lo que tenga que dejar atrás, dijeron los tesalonicenses. Y es ahí que le dijeron no a los ídolos. Y decirle que no a los ídolos era decirle que no a nuevos negocios, a nuevos comercios. Era decirle que no a la familia. Era romper, era ser transversal en una Grecia atiborrada de dioses. La avenida Ignacia en Tesalónica existe hasta el día de hoy. Incluso hay comercios, es la avenida principal. Y era la antigua ruta que conectaba un extremo al otro, Roma con Asia. Y pasaba por Tesalónica esa ruta romana. Y como todos pasaban por ahí, era la oportunidad de tu vida para hacer negocios. Si eras un vendedor, anda a la avenida Ignacia, porque ahí pasa uno que va para Roma, que viene de Roma y te lleva el producto para allá, te lo va a comprar, hace negocio. ¿Qué haces? Carpa, párate en la avenida Ignacia porque ahí las vendés seguro. Pero la avenida Ignacia estaba llena de ídolos. En la avenida Ignacia estaban los templos a los ídolos. Por lo tanto, decirle que no a los ídolos era algo pesado. ¿Y quién puede decirle que no a los ídolos, al menos que haya encontrado algo mayor? ¿Quién podía decir, no me llenaré de plata, pero yo quiero servir al Dios vivo y verdadero? Esos fueron los tesalonicenses. Personas que habían recibido la palabra, que habían creído. Y no solo lo creyeron, sino que confesaron con su boca que Jesús es el Señor. Mis hermanos, cuando el Evangelio es real en tu corazón, es real para otros. Cuando el Evangelio es real acá, proclamarlo con los labios es algo que haces, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. No te importa si le gusta o no le gusta. Predicas la palabra a tiempo, fuera de tiempo. A hacer obra de evangelista, como le dijo también en ese consejo. Dedicarte al ministerio, te dedicas. ¿Por qué? Porque una vez que la palabra entra, no te puedes resistir. Es más fuerte. Es más fuerte. Pero si todavía estás ahí, medio apachuchado, no, bueno, vamos a ver, y no le digo, yo respeto. No, eso no es respeto, eso es cobardía. Y la cobardía es la oscuridad, las tinieblas que todavía están aquí, porque nunca resplandeció el Evangelio. Yo oro para que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones. Para que por medio de la palabra seamos saturados de gracia y seamos llenos del poder del Espíritu Santo, para que siempre se nos presente ocasión para proclamar su nombre. Porque una vez visto el tesoro, nada en tu vida
sigue igual. Nada, 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 nada. Nada sigue igual en tu vida. Cambias tu manera de amar. Cambias tu manera de opinar. Cambias tu manera de intercambiar opiniones. Cambia tu manera de ver el mundo. Cambia tu manera de dedicarle tiempo al ocio. Cambia tu manera de cuidar tu familia. Cambia tu manera de servir a Dios. Todo cambia porque el corazón fue transformado. Todo. Filipenses 3:7, Pablo lo describe de esta manera. Un hombre que sí había encontrado el tesoro. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Decídete qué quieres ganar en esta vida. No puedes ganar prestigio y a Cristo a la misma vez. No puedes ganar todo lo que te propones ganar en lo natural. No se puede ir por dos metas diferentes. Yo lo perdí todo y todo es malo, lo tengo por basura, no lo quiero recuperar porque quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? Pero Pablo, ¿no la conocías? ¿No lo conociste ya? Es que no termino de conocerlo. ¿Alguien acá puede decir que terminó de conocer a Dios? Sí, él ya es conocedor. Necesitamos retirar esa frase urgente. ¿Quién es conocedor? No, él ya es conocedor, pero todavía hay que darle su tiempo. Pero conoce, ¿qué conoce? ¿Le vamos a llamar conocedor a una persona que todavía sigue amando los placeres de este mundo? ¿Qué conoció? No conoció nada. Hermanos, ni yo lo he conocido todo. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado. Porque el fin de todo esto es conocerle. ¿Conocer qué? El poder de su resurrección. ¿Cuál es el fin de todo esto, Pablo? Participar de sus padecimientos. ¿Pero cómo? Pero si el Evangelio no te viene a traer una vida de felicidad, de alegría, de quita las penas, de pare de sufrir. ¡No! El fin de ganarlo a Él es padecer como Él, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Semejante. Yo, como les digo siempre, no les voy a engañar. No sé si mañana usted congregará en este lugar, si estará en otra congregación, si le toca mudarse. Yo le pido una cosa: salga corriendo de todo lugar en donde prediquen tu autorrealización, pero no te anuncien la muerte de todo y la pérdida de todo lo que tienes. Porque el Evangelio se trata de ganarlo a Él. Y este ganarlo a Él es, primeramente, habiéndolo perdido todo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que encontró escondido un tesoro en un campo. Y cuando se dio cuenta que esto valía mucho más que todo lo que él tenía, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Iglesia preciosa, este es el Evangelio. Y cuando lo puedas ver, habrá una dimensión de arrepentimiento tan grande. Quizás muchos de ustedes están en esta etapa de arrepentimiento profunda porque están viéndole. Y te invito a que no le pongas fin a eso. Porque eso es una experiencia de continuo en el corazón. Todo el tiempo arrepintiéndonos.
Mire, cierro con esto. Hay un conocimiento seguro al oír acerca de Jesús. Hay un conocimiento superfluo, digamos, superficial. Pero hay un arrepentimiento real y profundo cuando logramos ver como Él ve. Y quiero que esto sí, de verdad, se lo lleven de tarea, porque lo de Tesalónica fue irónico. Pero esto sí, de verdad, quiero que examines cada hombre llamado por Dios y que observes, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, cómo Dios tuvo que tratar sus miserias primeramente para poder confiarle la verdad del Evangelio. Pablo a los tesalonicenses le dice: nosotros fuimos probados, y luego de haber sido probados se nos confió este mensaje de predicar el Evangelio. Porque Dios necesita, antes de confiarte el Evangelio, Dios necesita probarte y aprobarte. No es una prueba intelectual, es una prueba del corazón. Y quiero que te vayas a casa con este pensamiento. ¿Tú le has conocido solamente o te has arrepentido? Porque conocemos y tenemos la historia de un hombre del cual Dios alardeó mucho delante de Satanás. Su nombre fue Job. Y en esa charla dice que Satanás se presenta a rendirle cuenta a Dios. Fíjese que hasta Satanás le rinde cuenta. Y se presenta, dice, para rendirle cuenta junto con todos los otros ángeles. Y Dios le pregunta: ¿de dónde venís, Satanás? Ah, vengo de recorrer la tierra de punta a punta. Y en ese recorrido que hiciste, ¿no lo viste a mi siervo Job? Yo siento que Jesús hace... Hermanos, ¿qué vida tenés que tener para que Dios alardee de ti? ¿Están en ese cuadro? Ya que te recorriste todo, Sartincho, ¿no lo viste a Job? ¿Viste? Qué íntegro, qué hombre justo. ¿Has visto su santidad? Dámelo. Vos porque todavía no lo tocaste. Dale, tócalo. No toques su vida, pero lo dejo en tus manos. Y dice que Dios puso en manos de Satanás la vida de Job. ¿Cuál es el resultado? Dice que en ese momento todo lo estaba perdiendo Job. La mujer lo maldice. Le dice: ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? Hermosa mujer. Acto seguido, su cuerpo se llena de úlceras. Y Job se sentó, agarrando una teja del suelo, comenzó a rascarse. Yo quiero decirte esto: bendita las tejas que hoy te fueron dadas para rascarte las llagas que tienes. Bendito esos tiempos, tiempos gloriosos que Dios prepara en nuestras vidas. Porque me di cuenta que hasta el servidor más fiel que tiene Dios, llamado Satanás, le sirve fielmente a Dios para que dejes de conocerlo de oídas y tus ojos terminen viéndolo a Él. Te había oído, le dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. Porque podemos conocer mucho de Él. La pregunta no es cuánto le conoces,
sino de cuánto te has arrepentido en esta vida. Porque Dios necesita resplandecer con su luz para que podamos entrar a un lugar que pocos entran, y es el arrepentimiento. Pero si Job era justo, ¿de qué tenía que arrepentirse? Pero si Job tenía una vida íntegra, ¿cuál era la necesidad de arrepentirse que tenía? Iglesia hermosa, siempre es un buen momento para arrepentirse de algo. Llega el día en que la palabra, cuando la recibas como palabra del Señor, tu vida y mi vida no siguen siendo la misma. Porque tocas lo eterno. Y cuando tocas lo eterno, lo terrenal pierde su valor. Ninguno de ustedes sabe hasta qué día va a vivir. Y nos afanamos para acumular, para tener un mejor pasar. No, porque le voy a asegurar el futuro a mis hijos, como si Dios no existiese. Decimos cosas semejantes a estas. Y yo no estoy diciendo que usted no haga nada por sus hijos. Haz todo lo que el Señor te lleva a hacer. Pero no imites este mundo. No imites las pasiones ni las costumbres que allí fuera el mundo nos ofrece constante y cotidianamente. Procura ver al Señor. Antes de hacer un negocio, habla con el Señor. Si es el Señor el que te da permiso de hacerlo. Antes de hacer una compra, antes de levantarte, antes de sentarte, antes de acostarte, pregúntale al Señor, ¿qué necesitas de mí? Porque así comenzó la conversión y el arrepentimiento de uno de los hombres que después de 50 años terminó diciendo: todo lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero cerrar y hoy creo haber dado la palabra que el Señor tenía. Pero yo quiero animarte en esta noche. Para los carnales esta no es una palabra de ánimo. Pero los que pueden discernir en esta noche, yo sé que esta palabra ha consolado y ha animado tu corazón. Porque decirte que te espera una teja para que te rasques no es ningún ánimo. Pero el consuelo no es la teja, el consuelo no es la llaga, el consuelo es verlo a Él. Y cuando lo ves, todo es diferente. Todo es diferente. Padre, gracias. He predicado tu palabra, he anunciado tu nombre. Con el peso en mi corazón, confío no en lo que dije, sino en lo que vos pudiste hablar en el corazón de mis hermanos. Y si algo de lo que dijimos, palabras, frases, expresiones, gestos, textos bíblicos, si algo quieres tomarlo para producir una herida en nosotros, los creyentes, Señor, la aceptamos con gozo. Hoy creemos en tus palabras y ese creer nos asegura paz y gozo en el Espíritu. Creemos y confesamos con nuestros labios que tú eres el gobierno de nuestras vidas. Y ese creer y esa confesión hoy nos trae salvación. Oro por días de luz en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Permítenos ver y tocar tu evangelio. No te conocí en la carne, pero por la descripción de Isaías, no eras nada atractivo. Tampoco pude ver ni tocar el arca del pacto, pero por lo que describe Moisés, no era nada atractiva.
Y como en ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación, como no cambias, como sos el mismo de ayer, de hoy y lo sos por los siglos de los siglos. Y yo sé que no estás detrás de las pantallas bonitas. Sé que no estás detrás de las luces ni de aquello que parece brillar y ser resplandeciente. Estás detrás de cosas que no tienen atractivo. Estás detrás de una llaga y de una teja. Estás detrás de de 14 años tejiendo carpas como lo estuvo Saulo. Estás detrás de esas experiencias. Estás detrás de los procesos difíciles. Estás detrás del canto del gallo. Estás detrás del llorar amargamente. Estás detrás de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Porque es ahí que te conocemos. Solo ahí que te conocemos. Por eso hoy los débiles decimos, somos fuertes en ti. Hoy por eso decimos que nos gloriamos en nuestras debilidades. Y es por eso que hoy decimos, tu gracia es suficiente para nosotros. Padre, gracias. Gracias, gracias por tu obra transformadora y por la convicción que vos, Espíritu Santo, traes a cada corazón. Amén. Amén.